Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal de Twitch de Ramen para Dos. Ya sabéis, la web líder de la actualidad del mundo del manga y el anime. Bienvenidos a una nueva entrevista, a una nueva tarde de entrevista, al igual que hicimos ayer, volvemos a repetir, lo cual para nosotros siempre es un placer. Y hoy pues también tenemos un invitado que creemos que es muy interesante, por eso le hemos querido traer aquí a nuestro canal, a nuestra casa virtual. Tenemos hoy con nosotros a Carlos Rubio López de la Llave, que para que le conozcáis un poco mejor, él es profesor, catedrático, experto, traductor y por supuesto especializado en literatura japonesa con muchísimos años de experiencia. Y nos conocimos hace poco en un evento y pues no quisimos perder la oportunidad de hacer realidad esta invitación. Así que por fin aquí tenemos con nosotros a Carlos. Y Carlos, pues muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y encantados de tenerte aquí. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Pues encantado de estar con vosotros y difundir la cultura japonesa, que es de lo Ujú. que se trata, ¿verdad? Sé Es- que sois todos muy entusiastas ujú. de lo japonés y para mí es un placer estar en vuestro mundo. Nosotros siempre, pues como ya sabéis, quienes nos seguís, que por cierto os saludamos también a quienes estáis ya también aquí por el chat. Muchísimas gracias también por pasaros un ratito a estar con nosotros. Siempre ya sabéis que, bueno, pues mucho nos centramos en el, pues por supuesto en el mundo del manga, del anime, eh, a veces videojuegos, literatura. Y hoy pues también queríamos darle un enfoque pues un poquito más académico que también es importante, ¿no? Intentamos también cubrir todo el espectro, ¿no? Que compone, pues ya no solamente la cultura pop japonesa, sino también, pues aspectos más, pues como decimos, más académicos, más literarios, ¿no? Sí, Que a lo mejor a nosotros nos son un poquito más, a veces, más ajenos, sobre todo para sí. los que como yo no hemos sido universitarios, lo cual siempre es interesante. Entonces pues tener a alguien aquí pues con la experiencia de Carlos, pues la verdad es que es una gran oportunidad. Y aquí también, como no, que no quiere perderse esta oportunidad, está también mi compañera Sora. Sora, muy buenas, ¿qué tal? Hola, Hola, bien, bien. gracias. Deseando que Carlos nos cuente su vida, Ujú. que es muy interesante. ¿Eh? Sí, sí, La sí. estoy echando un ojo. Por algo está aquí, por algo está aquí. Yo ahí Sí, también hay por un par de supuesto. cosillas que quiero que profundice un poco porque me llaman mucho la atención, ya os las iremos contando, pero bueno, si os parece, Sora, si ahora que yo he hecho esta primera intro del programa, no sé si quieres hacer pues, una breve introducción así sobre un poquito el currículum de Carlos, antes ya de que él también pues nos dé más detalles, si quieres. Ujú. Pues os voy a hacer nada, muy breve porque él nos va a explicar las cosas y muy bien explicadas. Carlos ha sido profesor de la Universidad Complutense, ha dado clase en varios países, en Estados Unidos, en Irak, Corea del Sur, incluso en Japón, que ahí es donde vamos a profundizar más. Y también en cuanto al tema más, digamos, académico, ha publicado varios libros y veo por aquí que también eres traductor. Así que va a ser contundente el directo de hoy, ¿eh? Muy bien. Va a estar contundente, nos vas a contar muchísimas cosas, vamos a aprender mucho. Tenemos también aquí, que lo tengo también por aquí preparado. También para el tema de las preguntas, también lo puedes, mientras preparo también aquí el Mm. documento, lo puedes también matizar, Sora, porfa, mientras Sí, tanto. sí, claro. Las preguntas, pues como hacemos en la gran mayoría de los directos, ponéis la pregunta. Además veo ahí que ya Ariko Kawai ha Sí, le puesto estoy ya poniendo ya la la primera. pregunta, sí. Ponéis pregunta mayúscula y vuestra pregunta y al final del directo, cuando ya Carlos nos cuente sus cosillas, pues hacemos las preguntas y bueno, pues contará, o sea, la responderá, matizará a lo mejor cosas que se hayan quedado en el tintero o que la gente tenga dudas o que quieran que amplíes. Así que eso, esa es la dinámica. Ujú. Muy bien. Voy a ponerlo ya por aquí. Pues si quieres comenzar con la primera pregunta, Sora, que mientras es que estoy poniendo ya aquí la preguntita que nos ha puesto Ariko para luego.
Pues la primera pregunta es la de siempre, la que siempre hacemos a los invitados. ¿Quién es Carlos Rubio en este caso? Bueno, voy a contestar diciendo que soy un viajero. Creo que ha sido la pasión de mi vida. Desde que era pequeño, adolescente, pensaba que la vida es demasiado corta para vivirla en el mismo sitio. Y mi vida ha sido un viaje constante, pero no viaje como suelen hacer ahora los turistas. Los turistas como especie humana tengo mucha antipatía por ellos, ¿no? Viajero es la persona que reside en el país, que reside, que hace amigos, que aprende la lengua, que lo pasa putas a veces de soledades y que conoce a la gente que vive. Entonces he tenido la suerte de estar varios años en diferentes países y países además muy diversos en su entorno cultural. El primero así fue en México, eso quizás no lo veis. En México estuve 3 años, porque no quería hacer entonces el servicio militar y me fui allí para evadir y me quedé 3 años. Iba para 3 meses y me quedé 3 años. Me encantó. Fui prófugo de guerra, tuve un problema para volver. No mal que había estado enfermo allí, presenté cuando llegué aquí a los militares el certificado del médico que había estado con una mediasis, lo que llaman la venganza de Moctezuma, una mediasis crítica, y eso me salvó de represalias, hice la mili normal y se acabó. Pero estuve en México 3 años, cuando tenía 22 añitos. Después vine a España, acabé mis estudios en filología hispánica y tuve la suerte de conseguir una beca, porque mi familia es humilde, yo no hubiera podido ir, una beca a la Universidad de California de Berkeley, hacer el doctorado en la universidad de élite. También muy famosa por la música también, muy importante. Bueno, Berkeley famosa por todo, por las sociedades contestatarias, por los hippies en los años 70. Yo fui el año 76, bueno, en los años 60 sobre todo fue famosa, de protestas en Estados Unidos. Yo fui el año 76 a Estados Unidos. Estuve allí en Berkeley, California, 3 años haciendo un doctorado, como digo, con una beca. Y con la beca me financiaba mi estancia allí. Y cuando acabé el doctorado, pues yo quería seguir viajando. América, la verdad es que no me gustaba para vivir. Para vivir, digo, para vivirlo sí que es interesante. Pero además es una sociedad hacia la que vamos en gran medida. No sé si para bien o para mal. Y yo en esos 3 años había tomado una asignatura que se llamaba Poesía Hispano-Árabe, porque mi tesis doctoral era sobre la época medieval, había que estudiar la realidad de la literatura española en la época medieval. Y yo quería aprender la lengua árabe bien. Fíjate, ahora no sale Japón para nada, como veis. No, pero es igualmente interesante. Quería aprender el árabe bien, y mi teoría es de que para aprender un idioma bien hay que vivir en un país. Entonces, en lugar de quedarme, que hubiera podido hacerlo en Estados Unidos, otra universidad, otro país así, con un sistema educativo avanzado, pues me fui a Irak, a Bagdad. Nada menos. Me llama muchísimo la atención, perdona que te haya interrumpido, Carlos, por el que el tema de Irak para nosotros, pues desgraciadamente, pues siempre ha estado asociado, ¿no? a guerra, sí, a conflictos y a una situación muy complicada. Sí. ¿Cómo? Pero cuando yo fui en el año 79 no había guerra. La guerra con Irán empezó en los años 80. Sí, con el tema de Khomeini, ¿no? Y todo esto. Sí. Ha sido mi banderita para con ella poder viajar residiendo en el país. Entonces allá que me plantifiqué en Bagdad en febrero del año 79. Pero antes, esos 3 años que estuve en Estados Unidos, ocurrió algo que tiene que ver con el tema de Japón. Creo que les interesa a muchos los oyentes. Es que tenía unos amiguetes japoneses que estudiaban inglés en Estados Unidos, en Berkeley, compartíamos a veces mesa en el comedor universitario, y al ver mi interés, porque a mí me interesaban todos los países Japón, pues me acuerdo que el día de mi cumpleaños, no sé cómo se enteraron, me regalaron un par de libritos de literatura japonesa en inglés, que todos sabían en japonés. Y uno me acuerdo que era Kokoro, de Natsume Soseki, y otro era Seven Japanese Tales, 7 cuentos japoneses, ¿no? Japoneses de Junichiro Tanizaki, en inglés, como digo. Y los leí, y entonces, claro, por mis estudios tenía que leer bastantes libros, pero aquellos libros me llamaron mucho la atención. Digo, esta es otra forma distinta de hacer literatura, otro modo de narrar,
otras estructuras narrativas, otras secuencias para contar algo, ¿no? Y lo que digo también se aplica al cine. Y dije, uy, pues a un día dije yo, quiero ir a Japón. Y ya quedó ahí el gusanito de Japón. Después también, por esas fechas, leí un librito muy hermoso que se llamaba El Zen en el arte del tiro al arco japonés. Oh. Y ese libro también me encantó, ¿no? Y dije, uy, esto qué bonito, este tiro al arco japonés, cuyo objetivo, fijaros qué interesante, no es tanto dar en el blanco a 28 metros, sino quitarte el deseo en tu corazón de dar en el blanco como objetivo principal. Y eso tiene mucha amiga, ¿no? Es vaciarte de intención y concentrarte en la forma. Me pareció un desafío mental y para mi mentalidad de resultados y tal y tal, muy interesante. Pero bueno, aquello quedó un poquito en la retaguardia de mi cabeza porque entonces tenía intereses en el mundo árabe, ¿no? Así que allá, pero bueno, digo esto ya que fue un poquito el germen de por qué Entonces fui a Irak el año 79 y pese a la guerra que estalló el año siguiente contra Irán, pues yo me quedé ahí mis 3 años. Muchos compañeros míos cuando vieron la guerra se volvieron a España o a otros países de Europa. Un centro de enseñanza de idiomas modernos, pero yo me quedé porque me gustaba Irak y quería conocerlo bien, ¿no? Tenía amigos de allí, tenía mi ropa, cuando me iba a la universidad tenía mi ropa en mi bistasha, iba a la mezquita, con ellos y trataba de ver los menos españoles posibles. Porque cuando es un país extranjero quieres conocer a gente nativa, ¿no? Y ahí estuve 3 años, hasta 1980, en Bagdad. Como digo, dando clases de español. Yo no tenía dinero para vivir sin trabajar. Y trato. Hombre, el haber tenido un doctorado en Estados Unidos, en la Universidad de California, siempre da una garantía para que tuvieran trabajo. Y bueno, el año 82 volví a España. Y... para ver el Mundial. Sí, además, fíjate, me acuerdo que vi los partidos cuando venía en Turquía, porque vine en coche. Oh, mira. Mi viejo me vine en coche desde Irak hasta España. ¿Cómo? Perdona. Ya solo de eso podrías escribir un libro. Sí. ¿Qué dices? Sí, pasé por toda Turquía. Bueno, además, incidentes que me ocurrieron ahí en la frontera, increíble. Pasé por Turquía y en Turquía, en Esmirna, hay una amiga, una compañera de clases, me invitó a estar unos días con su familia y me acuerdo que con su padre íbamos a ver los partidos del Mundial del año 82, ahí en una especie de terraza que había, me acuerdo de aquella. Y bueno, yo seguí con el coche, pasamos Grecia, el coche lo dejé en Grecia porque quería ir a Israel, que tenía ahí unos amigos que iba a visitar, y antes no quería ir a Israel, pero sí me habían dejado entrar a Irak, de la tierra, sí. Y volví a Grecia, seguí con el coche, Italia, bueno, y volví a España. Además, mi coche tenía matrícula en letras árabes. O sea, el coche que tenía, ¿no? Letras y números árabes. Me acuerdo cuando llegué a Madrid y paré a tomar un café antes de llegar aquí a Talavera de la Reina, donde estaba mi familia. Dejé el coche ahí, creo que mal aparcado, pero cuando salía yo del café, vi un poli que estaba alrededor de mi coche intentando escribir la matrícula. Pero no podía, porque estaba todo en árabe la matrícula, las letras y los números. Claro, ¿quién escribe eso? Porque, madre mía, la calidad... Iba para yo me estaba viendo leer la cafetería. Digo, bueno, ya se cansará el hombre. Y cuando dije que se cansó y se fue, me di aquel Datsun es el nombre antiguo que tenía la Nissan. Entonces, ¿aprendiste también algo de árabe? Sí, yo lo había estudiado en Estados Unidos, pero había estudiado árabe clásico y en Irak. Pues hay que aprender el dialecto, el almilla que llama. Y algo aprendía, tampoco muy bien porque usaba más el inglés para comunicarme, pero sí que cuando iba con mis amigos iraquíes y a mis clases del Corán, que yo aprendía el Corán y iba a rezar con ellos, pues tenía que saber el árabe clásico, ¿no? Eso lo he apreciado mucho, los árabes, los iraquíes. Pero vamos, tampoco puedo decir que sé mucho. Ahora cuando yo una frutería en mi barrio aquí en Talavera y digo unas cosas nada, la gente se queda, ¿usted sabe árabe? Digo, no, solamente son unas pocas palabras, no, total. Y ahí estuve hasta el año 82. Volví a España y ¿sabéis lo malo del viaje? Que es un gusanito que se te mete dentro y no para de crecer. Pues yo cuando volví el año 82 a España dije, ¿qué hago? Y lo de siempre, los padres que piensan en tu futuro, que dicen en unas oposiciones, instituto, casarte, instalarte, tal. Bueno, yo quiero seguir viajando, porque el mundo, como he dicho antes, es muy grande y la vida es corta. Y entonces, el año siguiente,
El año siguiente, el año 83, conseguí Cuando una yo plaza. nací. ¿Tú naciste? Cuando ¿Sí? yo nací, en el 83, claro, mira, cuando... Sí. Pues ese año conseguí una plaza de lector de español en la Universidad de Seúl, en Corea del Sur. Ahora que también está muy de moda Corea también, por la Sí, música y entonces demás. era, claro, pero Corea ha cambiado muchísimo, porque esto era antes de la Olimpiada de Seúl, que cambió, que En transformó el el país. 88. Sí, sí, claro, claro. Yo estuve 3 años antes, cuando todavía había restaurantes que ponían carne de perro. Y ahora ya, claro, porque les daba vergüenza de cara a la imagen Madre internacional. mía. Claro, entonces era un país muy interesante. Pero antes de pasar a Corea, de ir a Corea, está relativamente cerca, yo pasé por Japón, porque debía conocer a Japón, ya sabéis lo que dije antes, yo tenía de sitio que ir a Japón y conocer a Japón. Y ahí estuve 3 meses antes de ir a mi puesto de trabajo en Corea. Y esos 3 meses en Japón los aproveché para hacer contactos con profesores de español japoneses. Y les dije, miren, yo ahora me voy a trabajar a Corea, porque tengo un contrato, pero si en el futuro hubiera un trabajito de dar clase de español en alguna universidad, estaría encantado de aceptarlo, aquí está mi currículum, tal, me llaman. Sí, bueno, no hay, pero si hay, le llamaremos a algunos que les cae bien, lo que sea. Y bueno, yo me fui a Corea. Y cuando, estando en Corea no, cuando el año de Corea me vine a España de vacaciones de Navidad, me estaban vacaciones, recibo, esto fue en el 85 ya, recibo una llamada de Tokio, del profesor Masura, que me dice, Carlos, ¿te sigue interesando venir a Japón a dar clases? Digo, hombre, claro que sí. Además, esos 3 meses ya me había hecho novio de una japonesa, con lo cual había un interés. Ahí, esos 3 meses que estuve en Tokio, yo no fui una chica. Claro, mira. Japonesa, que no había para pintar. Entonces dije, hombre, claro que sí que quiero seguir viajando a Japón, quiero ir a Japón. Y dije, pues venga, en abril empezamos. Pues, Fíjate de Corea, porque el curso allí en Japón, también en Corea, empieza en abril. En abril empieza. Y entonces, el año 85, me fui desde Seúl a Tokio a incorporarme a mi curro de profe de español, además en la Universidad de Tokio, en la antigua Imperial, la universidad. No te fuiste a cualquier universidad. Sí, universidad por la que había suicidios, por lo que sí, bueno, ya antes, sobre todo en los años 90, por la que había suicidios y años de espera, porque es una universidad prestigiosa, por excelencia de todo Japón. Carlos, aquí, perdona que te interrumpa, pero una de las preguntas que más ganas tenía de hacerte, porque además a veces también a mí en casa me lo han comentado, porque también mi padre fue a Japón en los años 80 y demás, a trabajar y eso. Yo quería preguntarte, a raíz de que ya continúes tu relato, un poco que nos cuentes prácticamente cómo era la vida en el Tokio de los años 80, porque me parece interesantísimo, porque supongo que habrá cambiado bastante, porque ahora no tiene nada que ver por el tema del turismo. Antes no iba tanta gente a Japón. Ha cambiado mucho. ¿Cómo era el Tokio de los 80? Claro, ha cambiado mucho, pero tampoco es que no tenga nada que ver, que sigue siendo Japón, ¿no? Bueno, pero ha cambiado bastante, porque yo he ido a Japón después, últimamente ya 7 años, y había cambiado mucho, ha cambiado mucho. En esa época todavía, claro, yo, aunque tenía trabajo en Tokio, pero vivía en una ciudad muy bonita, costera, que se llama Zushi, cerca de Kamakura, al sur. Iba a la universidad 2 o 3 días. Muy bonito Kamakura, he estado y me encantó. Pues al lado había una ciudad que se llama Zushi, con Z, y ahí vivía yo. Además, la universidad me pagaba el alquiler. Era un buen trabajo, la verdad. Y ahí estuve 5 años, desde el 85 al 91 casi. 5 años. Entonces dije, bueno, pues esta es la mía. Lo primero, como hacía siempre, Carlos, para conocer un país hay que conocer la lengua. Yo aprendí japonés. Y como yo ya me había casado con una japonesa, bueno, me casé el primer año, vine a España a casarme, me casé otra vez allí, por rito sintoísta, pues estar además viviendo como vivíamos cuando mi hija se quedaba embarazada, se iba con su madre, y entonces yo estaba también con ella, vivir dentro de una familia japonesa es un periscopio maravilloso para conocer la cultura de un país. Imagínate. Distinta. Inmersión total. Claro, no solamente por la lengua, sino porque estás dentro del grupo, el uchi íntimo, que es la familia. Y eso yo lo agradezco mucho a mis ex-suegros, digo ex-suegros, pero después a los 20 años yo me divorcié y mi mujer japonesa. Total, y entonces ahí aprendí japonés y empecé a meterme con tenía un compañero en la Universidad de Tokio,
profesor Ueda, que me metió en el tema de lexicografía, o sea, escribir o compilar diccionarios español-japonés para uso de japoneses. Y eso me apasionó. La lexicografía es una de mis aficiones y esos años estuve muy activo, aparte de mis clases. El sistema de ahí también me sirvió para aprender japonés. Todavía se usa en Japón, aunque la gente usa ahora ya más online, pero todavía se siguen vendiendo. La editorial Kenkyusei y Sansei. Bueno, total. Que bueno, pues ahí estuve 5 años y yo ya quería volver a España. ¿Por qué? Porque ya por entonces tenía 2 hijas. Ajá. Y no me gustaba el sistema educativo japonés para educar a mis hijas. Me parecía demasiado competitivo para los niños y demasiado cruel, ¿no? Y mi mujer japonesa estaba de acuerdo. Porque yo conocía España, le encantaba la vida española, entonces, de acuerdo de tal, y nos vinimos para acá el año final del 90, principio del 91. Y yo quería, después de haber vivido en Tokio, bueno, trabajar en Tokio, quería vivir en el campo, eso lo tenía muy claro. Y yo también, compramos una finca pequeñita en un pueblo que se llama el Real de San Vicente, que nunca lo habéis oído hablar, que está en la Sierra de Gredos, entre Ávila y Toledo, y cerca de Talavera, 1 hora y cuarto de Madrid. Y allí, en un ambiente rural, pues criamos a nuestras hijas. Una más nació en España. Y entonces, claro, pero fíjate que yo me vine con 2 hijas y sin trabajo. Pues tenía 40 años o 41, ¿no? Y dije, bueno, a ver qué hago aquí. Y claro, lo primero, lo que más te demandaban en España no era por el japonés, porque en esos años apenas había demanda de japonés, era por el inglés. Entonces empecé a dar clases de inglés en la Universidad de Castilla-La Mancha, en Toledo, después en cursos de español para extranjeros, y en el año 2004 hay una plaza de profesor de japonés en la Universidad Complutense, el campus de Aranjuez, entonces de Aranjuez, ahora es la Universidad de Juan Carlos, la Facultad de Traducción, y allí di clases de lengua japonesa y de cultura japonesa. En el año 2004 hasta que me jubilé, hace 5 años. Pero ¿qué pasó? Que yo en esos años me di cuenta de que empezaba gradualmente a haber interés por literatura japonesa. Y yo quería transmitir al mundo hispanohablante esta literatura japonesa, pero desde la lengua japonesa. Porque el escrito que estaba traducido entonces, era desde terceras lenguas, desde el inglés y desde el francés. Entonces, lo había publicado el año 67, muy bueno de Mishima, que se tradujo de francés. Este tema que comentas, Carlos, es interesante porque también lo hemos visto en el mundo de la traducción manga, que hay veces, pues, no solamente en España, sino que a veces también ha pasado en otros países, que sí que es verdad que se ha generado mucho debate. También lo recuerda Sora, que lo hemos comentado, por el tema de que algunas editoriales, pues, en vez de traducir del español directamente a lo mejor al castellano o otro idioma, pues a lo mejor directamente se pasaban por una traducción del francés, del inglés. Entonces, de esta práctica, Carlos, exactamente ¿qué opinas? ¿Crees que el pasar por un idioma intermedio hace que se pierdan muchos matices, que es realmente, que puede ser perjudicial para una traducción final al castellano? Te voy a responder con un asunto de pura geometría. Tú desde Madrid, si quieres ir a Segovia, te vas, por ejemplo, a Ávila y después a Segovia, o intentas ir directamente a Segovia. O sea, el camino más corto entre 2 puntos es la línea recta, eso lo sabemos, ¿no? Entonces la traducción es un poco igual. El camino más corto, más directo, con menos filtros, es de la lengua de origen a la lengua de destino, y no a través de lenguas intermedias, que es un filtro más. Y los filtros lo que hacen es, pues, deformar el texto original, ¿no? Tienen que filtrizarlo. Entonces, es una simple cuestión de geometría, ¿no? No puedes, o sea, creo que no es ético usar terceras lenguas. En el pasado no había más remedio porque no había traductores del japonés, pero ahora ya, efectivamente, hay mucha gente que traduce del japonés. Y te voy a decir la razón por la que las editoriales recurrían a terceras lenguas, porque pagaban menos de un traductor del japonés, porque había menos. Entonces, en cambio de francés y inglés había muchos que pagaban. Pues la editorial apartaba costes que después podía reflejar en un libro más económico para el usuario. Entonces, pues fíjate qué paradoja que, curiosamente, las editoriales más pequeñas de España son las que
cumplen este principio ético de traducir del japonés al español. Y las más grandes, voy a mencionar nombres, siguen todavía buscando traducciones indirectas, que llamamos, desde el inglés o el francés, para pagar menos. Y con lo cual la calidad de la traducción, teóricamente, puede haber traducciones indirectas buenas y traducciones directas execrables, pero habitualmente una traducción directa es más fiel porque tiene menos filtros. O sea, no tiene un segundo camino. Y claro, que yo me di cuenta de que entonces había interés por traducciones directas y me acuerdo que yo, fíjate, el libro aquel que os mencioné, el libro de Kokoro, que por ahí Sora creo que lo conocen, no sé exactamente. Lo había leído en Estados Unidos me impresionó y quería traducirlo al español, tenía esa ambición. Y conocí un editor, la editorial Gredos, que ya no existe, y el editor Oliveira, pues se mostró partidario y lo tradujo. Sí, fue en el año 2003. Tuvo buena aceptación y la editorial Gredos y después Cátedra y otros me animaron a traducir más cosas del japonés, de que yo sugiriera. Y fue ahí cuando empecé yo a volcarme, ya que además estaba clases de japonés, en la traducción de literatura japonesa al español, desde el año 2002, 2003, hasta la fecha. ¿No? Incluso escribí un libro que a mí me parecía que faltaban también obras de referencia, o sea, manuales, para que la gente se orientara en este mundo tan diferente, en estructuras narrativas, en valores estéticos, como es el mundo de la narrativa japonesa. La narrativa prescribe también al cine y al manga, pues, porque se cuenta, el arte de contar, sea ilustrado como el manga, sea visual como el cine, sea narrativo como una novela. Hacía falta referencias para apreciarlo, y entonces escribí un libro que se llama Claves y textos de la literatura japonesa en Cátedra, a partir del año 2007, y que es un manual para ayudar a apreciar esta literatura. Y bueno, que está en la tercera edición. Sigue usando en universidades y en escuelas de estudios japoneses académicos. Y ahí empezó todo, ¿no? O sea, que todo fue por aquellos amigos japoneses que después los volví a ver en Tokio cuando volví en Estados Unidos, que me dejaron esos 2 libritos y me causaron una impresión muy honda y yo me dediqué a esto cuando ya volví a España y me puse a traducir. Y aquí estamos todavía, ¿no? Ya no viajo tanto, ahora los viajes que hago son más en las cosas que me gusta hacer, digamos que viajo en intensidad, ¿no? Y no tanto en extensión, en superficie. También para la vida hay también momentos, pero los primeros 20 años de mi vida, 25, estoy viajando así, 3 o 4 o 5 años en estos diferentes países que he mencionado. Fijaos qué diversidad: México, Irak, Estados Unidos, Corea y Japón, que son el país más años ha residido. Precisamente también sobre el tema del viajar tenemos Sí. una pregunta preparada, pero bueno, también llegaremos a ello porque también me parece interesante conocer tu visión actual. Pero Sora, te voy a dar también, ya por fin paso, que yo he hablado también mucho. Sí. Tu turno, Sora, para también comentar alguna pregunta más a Carlos. Te estaba escuchando, Carlos, y me gustaría profundizar en algunas cosas que has comentado. Sí. Y la primera es que nos cuentes un poco la experiencia de dar clase en Japón, cómo era, si tienes alguna anécdota, cómo eran allí los chicos y las chicas. Sí, pues sí, tengo muchas. Una pregunta interesante. Quieren hacer negocios en Japón y necesitan pautas de relación social, de comunicación, el código de comunicación es distinto del mío. Y entonces contaba muchas veces anécdotas que me ocurrieron a mí. Y algunas eran de la vida académica. Por ejemplo, fíjate, qué interesante. Los estudiantes japoneses en las clases casi nunca preguntan. Yo cuando llegué allí, los primeros meses, siempre pues lo que hacemos los profes, ¿no? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Por favor, sentaros sentidos libres de preguntar y tal. Y uno se quedaba mirando para abajo y se quedaban callados. Y ya le pregunté a un colega japonés, le dije, oye, los estudiantes japoneses nunca preguntan en la clase. Y me dijo, no, aquí es que mi costumbre. Hablo de los años 80, ¿eh?
pero ahora pues he cambiado un poco, aunque no tanto. Y dije, ¿por qué? Y me dijo, hay dos razones, me dijo. Es que pues, los japoneses que había estado en España viviendo y dijo, una es de que si se levantan en una clase para preguntar o si preguntan algo en la clase, se puede interpretar como que el profesor no lo ha explicado bien. Y eso puede ser una falta de respeto hacia el profesor. Jolín. Fíjate. Sí. Sí, para ciertas cosas son muy particulares. ¿Verdad? O sea, como que... Y le dije, bueno, y la otra causa... Sí, la otra causa es que los japoneses no queremos destacar en el grupo. Si un estudiante pregunta, parece que quiere sobresalir de los demás o llamar la atención. Y eso a los japoneses no nos gusta cuando estamos en grupo. Y dije, vale. Y me dijo, lo que tienes que hacer es decirles que si quieren preguntar algo, que vayan a tu oficina después de la clase, ¿no? Y allí les respondes a cualquier duda que tengan, ¿no? Eso fue lo que hice y sí que venían de vez en cuando, ¿no? Pero te pongo este ejemplo, ¿no? Para que... Y después, bueno, pues son muy sensibles también a los japoneses a las buenas formas, a los buenos modales, también, ¿no? Que es una cosa en la que en los pueblos mediterráneos, donde damos mucha importancia a la espontaneidad, a la libertad individual y hago yo lo que quiera, pues nos toca mucho, ¿no? Ellos siempre piensan en cómo va a ser. Yo lo veía también la familia es el escaparate para aprender. Lo veía, por ejemplo, cuando mi mujer le decía a mis hijos, no hagas a los niños lo que no quieres que hagan a ti. Eso a los niños, eso lo tienen muy metido en la cabeza, ¿no? Yo soy de japonés. No hacer nada que a ti te molestaría si te lo hicieran. Pensar en términos de grupo, no de tu santa voluntad. Pero de esta forma de respetar una cola, de hablar en voz bajita para no molestar, no llamar la atención, todo, ¿no? Y esto es algo muy llamativo que luego se ve en España y se compara, ¿no? La limpieza. Fijaos, ¿sabéis, por ejemplo? Yo escribo de Japón la cultura de la higiene. ¿Sabéis que en las escuelas japonesas de la primaria y secundaria no hay señoras de la limpieza? Sí, es verdad, eso lo hemos visto muchas veces en libros y sí, series. Se ve ellos. Se Eso es verdad. Hay como turnos, ¿no? Rotatorios entre los salones. Claro, a mí me toca hacer la limpieza. No hay porque hay turnos rotatorios en que los últimos 10 minutos de cada clase se dedican a que los niños limpien la escuela. Quizás lo hagan mal, ¿verdad? Barrer, fregar, quitar el polvo, pero lo hacen. Y el profesor les dice, mira, otra vez tienes que pasar por aquí el trapito, o barrer esto bien, que no está bien, y lo hacen. O sea, se acostumbran a limpiar su espacio. Y cuando van a sus casas, normalmente sus madres les dicen, Jibunde, soy Masai. Lo que tú manchas, tú lo limpias. Eso lo tienen muy ganado en su equipo, ¿no? Eso lo veis en las imágenes de los mangas. El manga es un excelente escaparate para ver también la cultura japonesa a través de las ilustraciones, ¿no? Claro, es que en Japón, no sé, lo sabéis, ¿no? Que en las calles no hay papeleras. Sí, bueno, lo hemos visto de primera mano, ¿verdad, Sora? Me chocó muchísimo, sí, cuando fui, digo, jolín, encima estaba resfriada, iba con los pañuelos, digo, jolín, ¿dónde tiro las cosas? A excepción de Shibuya el fin de semana, que eso es una cosa muy loca, pero eso es otro tema. Pero el resto es súper limpio. Conozco bien el cine de Shibuya, porque yo tomaba ahí el tren para ir a la Inoka Shirasen, para ir a la universidad en Shibuya, sí. Pues no hay papeleras porque la gente si tiene un papelito, se lo mete en su bolso y en su casa lo tira, ¿no? Lo tiran en la calle. Pero una papelera, ¿no? Y cosas así. Otra cosa que me sorprendió mucho, que en Japón no se come de pie o andando. Sí, es de mala educación, es verdad. Es mala educación. Pero ni siquiera una manzana o un helado, ¿no? Ahí suele haber, al lado de estas máquinas expendedoras de alimentos o de bebidas, que hay de muchos colores y tonos, tal y cual, hay grandes bidones, incluso bancos, para que la gente saque su sándwich o su udon, su ramen, y se lo coma allí. Y después tira el envase allí y sigue caminando. Con el tabaco igual, es imposible que veas una colilla en el suelo, cosas así. Tienen ahí como sus sitios realmente designados ya para, por ejemplo, para fumar y demás, que se reúne y la gente, ya todo muy... Bueno, cuando yo fui a los 80 sí que había colillas, porque me acuerdo, fíjate, además me acuerdo que en la estación de Shibuya precisamente había una foto que había muchas colillas en el suelo y había una publicidad en inglés que decía "This is Japan". Bueno,
para avergonzar. Es que a los japoneses lo que más les avergüenza es la opinión que los extranjeros pueden tener de su país. Esa publicidad estaba en inglés para que la gente no tirara colillas. Fíjate. Ahora la gente ya no tira tantas colillas. Claro, las tiraban ya al andén, o al andén no, a la vía, ¿no? Fumando, y Sí. todo se podía fumar en las estaciones, ahora ya no. Entonces sí. O sea que Japón ha cambiado mucho en los años 80, me preguntabas antes eso, ¿verdad? Por ejemplo, fíjate cuando yo, bueno, en Tokio no, pero si vas a una ciudad más pequeña, la gente te miraba, yo soy extranjero, y ahora ya no. Hablando precisamente del turismo que has comentado antes, pues que te consideras una, bueno, y ya lo has demostrado, ¿no? Una persona muy viajera. No sé si te ha llegado ahora un poco por el tema de las redes sociales, Instagram y demás, que ahora pues todo se mueve a través de ahí, ¿no? ¿Cómo percibes ahora el tema de que el turismo se haya, no solamente en Japón, sino que se haya, bueno, pero también mucho en Japón, porque está de moda, que se haya masificado tanto, que haya habido casos de faltas de respeto por parte de turistas extranjeros, las masificaciones que, por ejemplo, que se han podido ver en Kioto, cómo se ha cerrado el barrio de Gion en Kioto mismamente por comportamientos bastante catetos, por así decirlo, por parte de turistas. Todo este nuevo turismo, por así decirlo, ¿cómo lo percibes? Sí, es una buena pregunta, sí. Yo creo que el turismo, ya os he dicho que no tengo simpatía por los turistas, yo también he sido turista, ahora por ejemplo que viajo a Europa, de vez en cuando a alguna ciudad. Pues, nosotros, pero somos civilizados. Sí, pero bueno, el turismo en general hoy día está quejado de dos males: la masificación y la vulgarización. La masificación porque de repente, pum, hemos salido como de golpe todos. Y después porque la gente es muy poco educada, muy poco respetuosa. Y se molesta poco en respetar las costumbres locales. Es un país, yo voy a decir en términos japoneses, hay que respetar a los dioses del país, que son los divinidades protectores de ese lugar. En fin, es una metáfora para decir que hay que enterarse de lo que se debe hacer y no se debe hacer cuando uno viaja a un país. Si no, quédate en tu casa, no tienes mentalidad viajera, eres un depredador. Y el turismo es depredador, va a sacar fotos con el móvil, a consumir, y le importa un carajo la sensibilidad de los pueblos. Yo lo llamo turismo de checkpoints. Sí. Y eso es lo que ha pasado, y no me extraña que los japoneses están alarmados, ¿no? Están alarmados también. La verdad es que hay un poco de vergüenza. El tema del toldo para tapar la típica foto que hacía mucho desde un convini del Monte Fuji. O sea, es que estamos viendo cada 2x3 casos que dan vergüenza ajena. Aún también a un Instagramer famoso que, bueno, que de hecho ha terminado detenido en Corea, y con toda la razón del mundo. En fin, hay cantidad de casos que es que te hace que te hiervan la sangre y dices, jolín, nosotros que cuando hemos ido que intentamos pues de estar orgullosos, ¿no? De ir, de disfrutar, de respetar, y que incluso un poco del orgullo de que a nosotros nos perciban también, ¿no? Como en plan de, oye, mira qué civilizados los españoles, o mira qué majos, o qué, yo qué sé, que dé gusto que nos den la bienvenida, ¿no? Es verdad, sí. Yo lo comparo como cuando uno va a una casa ajena. Cuando vas a una casa ajena tienes que comportarte, ¿no? Obvio. No entras como elefante en cacharrería, ¿no? Claro. Pues igual cuando vas a un país que no es el tuyo. Compórtate según sus normas, infórmate antes. La gente es que no se informa. Ahora queremos esto, aquí voy yo con mi móvil, mi Instagram y mis fotos, y yo a exhibirme, ¿no? Es asqueroso. Eso es una falta de respeto, ¿no? Profunda, y es un mal de nuestra sociedad. Queremos exhibirnos y no vemos con respeto a los demás. Si vas a otro país, vas a otra casa. Entonces tienes que tener unas normas de comportamiento. No digo de civismo, sino de respeto. No tienes que saber literatura japonesa, ni aprender lo que es el budismo, el sintoísmo, pero unas sentido normas común de mantenimiento, sí, o sentido común, claro, sentido común de respeto. Y eso no lo tenemos el turismo masificado. Entonces la combinación de masificación y vulgarización es una bomba de relojería. Y eso pasa ahora. Me alegro mucho que hayas ido a Japón. ¿Tú también has ido a Japón, Sora? Sí, este año me fui en marzo. Muy bien, fenomenal. Tenéis que ir a Japón y vivir. Yo lo quiero intentar. Afortunadamente, como no tengo proyectos que me retengan aquí, ni familiares ni personales, yo quisiera intentarlo. Yo he ido 2 veces, en 2017 y el año pasado, y por fin me he envalentonado. Lo que pasa que, bueno, desgraciadamente mi bagaje académico no es el más
apetecible probablemente para No. los japoneses, pero sí que me gustaría encontrar. Yo, por ejemplo, soy profesor de español, ¿No? Y ya está. de L, ¿no? Pues ya está, Y ahí tienes un arma para ir. La verdad es que yo siempre digo, muchos jóvenes me dicen, ¿cómo hago para ir a Japón? No para ir 2 semanas o un mes, sino para vivir. Digo, lánzate. O sea, puedes hacer en Japón muchas cosas. Muchas cosas. Para empezar, enseñar el español, que la gente quiere aprender el español. A mí me gustaría intentarlo, aprovecharlo este momento Claro. personal, que nunca es tarde. De hecho, el año pasado fui solo, la primera vez que viajaba solo, y Sora sabe la tabarra que di con el miedo que me daba ir solo, ¿no? Y al final es Sí, la mejor... varios meses. Yo creía que no te ibas a ir. Varios Y meses. la mejor de las mejores decisiones, top 3 mejor decisiones de mi vida. Cuando vas solo te permites relacionarte más con la gente también. Sí, sí, y además que la verdad que los japoneses no son tan... Que a veces dicen, jolín, es que son muy cerrados, hacer amigos es complicado, tal, tal. Bueno, A poco que sea sociable, a veces la magia pasa, no sé, es como... Son tímidos y les cuesta dar el primer paso, ¿verdad? Porque temen la comunicación, que no se les va a entender. Y los extranjeros siempre les intimidamos un poco. Así Yo, gracias al inglés en este caso, y que di con personas que también hablaban inglés y tal, pues claro. Un poquito, y bueno, con 4 cositas que sabes en japonés, claro. Pues bueno, lo agradecen también. A veces dices un par de frases en japonés y son muy agradecidos, sí, ¿no? agradecen mucho cuando vemos que tienen y cuando ven que tenemos interés en su comida, en sus costumbres, en su lengua, en su literatura. Se sienten muy agradecidos y yo os animo a que vayáis a Japón a vivir. Yo lo estoy ya... Yo lo he empezado a gestionar, de hecho. Así vale, que a ver que crucemos los... Vas a ser también un experto en Japón. Por lo menos quiero vivir la experiencia de no quedarme con las ganas de estar 2 semanas, 3 semanas y decir, que me dé la pena volver y decir, es que yo me hubiera apetecido quedarme más. Así que claro. Veremos a ver. Sois jóvenes los dos, sois jóvenes y podéis hacerlo. Yo me fui a Japón con 35 años, estuve hasta los 40 y 41. Mira, no era joven. Pues yo la segunda con 40. Pues acabo de hacer los 41, o sea, imagínate. Pero sí. Ahora habrá que repetir, ¿no? Habrá que... Yo en unos años, sí, o bueno, unos años, no sé, en 1 o 2, me gustaría volver, sí. Claro que sí. 3 semanas está bien para mí. Yo cuando volví no lo eché en falta, no me dio pena. Digo, jolín, ya he estado porque fueron 3 semanas muy intensas, muy intensas. Oye, digo, ahora tengo que llegar a casa. Yo tenía una pregunta para vosotros. ¿Por qué os llamáis Ramen para dos? ¿Quieres contarte la anécdota? Historia que debe ser muy bonita. Hay anécdota. Nosotros no somos los fundadores de la página, pero aquí llevan muchos años. Pero Sora, si quieres contar la anécdota, tú te la sabes, no, cuéntala tú, porque ¿sí? Tú la sabes mejor que yo. Sí, vale. Yo la sé muy escuetamente. La verdad es que es una anécdota, no es una anécdota muy glamurosa, pero bueno, tiene su punto. Bueno, los fundadores de Ramen para dos, sí. David y Diana, sí. Pues en 2007, creo que fue, 2008, sí. Pues quisieron empezar un blog, ¿no? Pues relacionado con noticias, manga, anime y demás. Y la cosa es tan simple como que muchas veces, cuando estaban trabajando en ello, en casa por la noche, pues pedían para cenar ramen para dos. Por eso se quedó con ramen para dos. Sí, sí. Fíjate que... Qué curioso. Tan simple como eso. Tan simple como Fíjate, el ramen, que a mí me encanta, sí. Pero lo que no me gusta es que en España es tan caro el ramen, un plato tan económico, ¿verdad? Que te cuesta equivalente a, ¿qué quiero decir yo? A 5 euros o 4, cuando comes un ramen en un sitio de pie, en las estaciones, que es riquísimo, a veces hay puestos, y que aquí te cueste más de 10 euros, me parece un robo a mano armada. Por favor, si es un caldo de pollo con unos ingredientes ahí, es que es muy curioso. ¿Cómo puede cobrar 12 euros por un ramen? Eso no lo entiendo. Y por eso siempre lo digo, qué vergüenza. ¿No? Es que es curioso, porque en Japón es muy difícil comer mal. Es que en cualquier puesto comes bien. Comes bien y barato, se come en España. Es una de las cosas que en Japón son más baratas que aquí la comida. Y más ahora que el yen, se ha visto, el yen ha bajado bastante. Entonces ahora viajar a Japón es excelente. Es muy apropiado. Yo ya he tomado la iniciativa, ya he mandado ahí un par de mails que tenía que mandar, tirando la pelota está en el tejado ahora de ellos, así que crucemos los dedos, a ver si, quién sabe si dentro de unos meses o no más tardar, igual hago un directo desde allí, quién sabe, estoy haciendo directo desde allí, ojalá. Pero sí, no, yo afortunadamente sí que me puedo actualmente permitir esa decisión. También, pues, cualquier otra pregunta que tengas, Carlos, también nosotros encantados. No, que antes de que vayas lee literatura japonesa. ¿Te gusta leer? Sí,
Exactamente, sí, he leído ya. También la literatura ayuda mucho porque cuando lees literatura conoces el alma de la gente, ¿verdad? Del país. Sus raciones, su sensibilidad, lo que les gusta o no les gusta, problemáticas sociales. Y hay literatura contemporánea de Japón muy buena. Sobre todo ¿no? libros de haikus, que tengo un par, que de hecho que me regalaron hace poco, precisamente de Satori. Uno muy bonito de haikus. Sí. También algunos de relatos cortos. Sí. Con indigno de no, con indigno de ser humano Yo no soy todavía humano. no me he terminado de atrever. Lo tengo Es que es muy pendiente, duro. pero Es que es una novela. no sé Es yo. duro, sí. Y bueno, Fíjate que se escribió en la posguerra y es un libro muy duro, muy sombrío, muy negro, muy sí. pesimista, angustia existencial. Hombre, tienes que ver cosas más, un poquito más luminosas, ¿no? Es muy duro, sí. Sora, Yo, o el cine, por ejemplo. Oreda, todos estos feos. Sí, bueno, y Akira Kurosawa, cómo no. Claro. Clásico entre clásicos, increíble. Que por cierto, Sora, tú eres muy fan de Murakami, ¿no? sí, yo la literatura que he leído, que tengo algún libro más japonés sí que creo que es de Satori, sí, de Satori. No me los he leído por tiempo, los tengo por aquí por casa, pero sí que me he leído los de Haruki Murakami, de Muy bien. Quaterni. Eres murakamiana entonces, ¿no? ¿Conoces el libro mío, El Japón de Murakami? No, no le he tenido el radar. Está en ebook ya porque está agotado en papel. Es un tocho de Claro. 600 páginas, publicado en 2012, donde yo utilizo a Murakami para ofrecer una guía cultural de Japón. O sea, hablo de geografía, de religión, de literatura, de comida, de sociedad sobre todo, de historia, de gestos, a través de las obras de Murakami que publicó en español antes del año 2011. ¿no? Y entonces fue una forma de acercar a Japón desde las obras de Murakami. Aunque yo te digo, a mí me parece que Murakami se repite mucho en los últimos 15 años. Mira, puede ser. Os cuento esto también porque, fíjate, hace 2 semanas voy a contar esto. Hay una empresa que se llama Remanso. Fíjate qué bonito nombre. Pues sí. Es una empresa de ocio cultural. ¿Sabéis a qué se dedica esta empresa? A organizar retiros de lectura. Qué bonito. O sea, 3 días, fin de semana generalmente, dedicados solamente a leer un libro. Sin móvil y sin nada. No, por supuesto, el móvil prohibido en lugares solamente en autorización por usar el móvil, ¿no? Entonces, generalmente va el autor también, ¿no? Para un poco coordinar las reuniones, impresiones, intercambio de opinión sobre la lectura. Pero a mí me invitaron a ir, como el autor del libro que yo escogí ya falleció, Tamisaki, me invitaron a ir a coordinar estas jornadas. Y fue una experiencia muy interesante. Fue en Castrojeriz, que es un pueblecito muy bonito de Burgos, en el Camino de Santiago, en un hotel, antiguo convento, muy tranquilo. Las habitaciones no tienen televisión, por supuesto, y eran 22 personas dedicados a leer un libro. El libro era sobre Shunkin, un libro muy bonito. Sí, todos leen el mismo, ¿verdad? ¿Eh? Todos leen el mismo libro. Sí, el mismo, el mismo. Entonces pagan entre 500 y 600 euros, porque es un hotel de lujo, incluyendo el libro, y están 2 días con una lectura atenta y reflexiva. Y después hay sesiones que yo coordinaba para intercambiar puntos de vista sobre la lectura. Qué bonito. Bueno, como un club de lectura, solo que... Sí, además gente con intereses afines, gente muy interesante, grandes lectores, viniendo de toda España. Una señora en silla de ruedas que vino de Barcelona, otra de Valencia vinieron 2, pues a todo esto que ha pasado. Muy interesante, la verdad, me lo pasé muy bien. ¿Cuántas personas iban de media, sí, más o menos? Bueno, en este último había entre 20 y 22. No son pocas. 20 y 22. Son pocas, desde luego. Sí, es que más de 25 ya se rompe. Y menos de 15 yo creo que no es rentable. Sí, como una clase de instituto, sí, más o menos. Pero un retiro de lectura, se llamaba retiro de lectura, y la empresa Remanso. Interesante. Sus referencias. Sí. Por cierto, hemos puesto aquí nuestro compañero Morris, muy buenas Morris, en el chat ha puesto el link del libro de Identidad y la web de Un Remanso. Vale. También ahí, para que lo veáis también el resto del chat. Gracias Morris, nos lo ha puesto aquí en el chat. Sora, ¿alguna preguntita más también que tenemos por aquí? Vamos avanzando un poquito. Por aquí teníamos más, a ver, voy para allá.
Sí, perdonad que esté con esta batita, es que tengo catarro y estoy un poquito así. No, vamos, además te da... No te preocupes. Te da así Aquí estamos como aire queremos. señorial, te da. Parece un abuelo perfecto. No, pero calentito. Claro que sí. Dice mi mujer, di que es una yucata. No, no es una yucata. A mí me regaló, precisamente a mí el otro día, una amiga que tengo en Yokohama me envió, yo lo que pensaba que era un yukata y no, y resulta que era un jinbei. Un jinbei, chulísimo, sí. chulísimo. Sí, Digo, ya deseando que llegue el verano para ir en casa con el jinbei. De pantalón a la rodilla, ¿no? Ese, sí. Eso se usa también como pijama, vestido de verano. Chulísimo. Muy fresco, sí. Vamos, yo me tengo ganas de salir a la calle con él a comprar el pan. Sí. Oye, pues hazlo. Hazlo, claro, buena experiencia. Pues sí, auténtico, ¿eh? Sí. Es ropa de verano. Me dijo, no, le pregunté, no, esto es un jinbei. Y yo, joder, qué curioso. Bien. Me quedé con ganas en Japón de comprarme un kimono, porque vi que los alquilaban y ya era carillo. Digo, jolín, si ya es carillo alquilar uno, comprarlo, pero vi uno que llevaba una chica que era de estos que eran falda, no era kimono así, era con faldón. Y era Burdeos y con unas flores. Digo, ay, qué bonito, por favor. Lo llegué a ver en una tienda y digo, jolín. Un kimono es una prenda de... Fíjate, antiguamente los kimonos eran las propiedades que se pasaban de madres a hijas. Como aquí antes se pasaban joyas, jugar, ¿no? También, de oro, pendientes, collares, ahí las joyas no usan, los japoneses usan joyas tradicionalmente. Entonces eran los kimonos. Los kimonos eran tesoros familiares. Los hay carísimos, además. Hay carísimos, sí. Un kimono te puede valer lo que un coche de lujo, ¿no? Claro que sí. Dispara, a ver qué preguntas tienes. Sí, te iba a preguntar que ahora que estamos hablando de los libros, voy a preguntar en general, y si quieres hablar de alguno en concreto también, sobre el proceso de lo que es el crear cada libro, cómo te informas, cómo seleccionas, cómo maquetas, el proceso en general. Bueno, yo no soy editor, quizás esta pregunta era más para un editor que para un traductor, ¿no? Yo como traductor lo que hago es proponer a unas editoriales con las que colaboro, proponerles un título. Digo, mira, este libro me parece interesante, por esto, porque tiene una temática moderna, ya un argumento de peso para una editorial es, ya ha sido traducido a lenguas occidentales y ha tenido buenas críticas, de forma que la editorial pues hace esa inversión, ¿no? O ellos se informan, ¿no? Por su cuenta y ven que les interesa. Yo hago la propuesta, si te dicen que sí, pues yo les traduzco, ajustamos una tarifa y ya está. Y ellos ya se ocupan de todo lo demás, ¿no? Yo solamente me consigo el texto original, a veces me lo dan ellos, en japonés, y lo traduzco, les mando la traducción y ellos se encargan de todo lo demás. ¿Cuánto te lleva más o menos de tiempo? Ya sé que obviamente no es lo mismo un libro de 200 páginas que uno de 500, pero normalmente cuando trabajas... Por ejemplo, mira, un libro que también voy a recomendar, muy bonito. El Pabellón de Oro de Mishima. ¿Habéis oído hablar de Mishima? No lo he leído, pero he oído hablar del libro. Se hizo el harakiri públicamente el año 70 como protesta por la occidentalización y la decadencia de los japoneses. Mishima, Yukio Mishima, bueno, pues tiene su obra, para mí, una de las más famosas, se llama El Pabellón de Oro. Es la historia de un monje, de un joven budista, de un joven monje budista desequilibrado que incendia el Pabellón de Oro, ¿no? ¿Habéis ido a Kioto? Sí. ¿Habéis visto el Pabellón de Oro? Sí. Se llama, un edificio dorado al lado de un lago, ¿verdad? Lo he visto. Pues yo creo que no. Yo estuve, sí. Los turistas suelen ir siempre ahí. Pues ese edificio fue incendiado el año 54, creo, ¿no? Por un monje pirómano loco, ¿no? Entonces esto le sirvió para novelar a Mishima sobre los móviles y la personalidad esquizofrénica de este monje. Pero es un libro que es precioso, es como un poema en prosa, ¿no? Wow. Muy hermoso. El Pabellón de Oro. Pues bien, digo esto porque yo ese libro lo traduje, está en Alianza Editorial, creo que salió el año 2015 tal vez, 2015 o 16. Y entonces, pues la editorial Alianza, en este caso, aceptó mi propuesta. Les dije, miren, este libro se había publicado en español el año 66. Lo había traducido del francés Juan Marcet, que es un escritor famoso. El escritor de Si te dicen que caí y demás.
Exactamente, pues él lo tradujo cuando no era famoso y el hombre para comer pues hacía traducciones. Cuando tenía 30 años por ahí, lo tradujo desde los años 60 y lo tradujo del francés, porque no sabía japonés. Lo que hablábamos antes, claro. Sí, eso lo tradujo la editorial, no sé si Plaza Janés, una de estas. Entonces yo dije a la editorial Alianza, mira, está traducido del francés, yo ahora os propongo que lo traduzcamos desde el japonés. Ah, pues sí, venga, tal. Ajustamos una tarifa y lo traduje y pues no sé cuánto tardé, pues igual de 5 o 6 meses tardé, ¿no? 5 o 6 meses. También yo, afortunadamente, mi trabajo de profesor en la universidad me permitía tener bastante tiempo libre, fines de semana, por las tardes, no tenía clases y tal y cual. Entonces, a lo mejor aproveché un verano para estar 3 meses ocupado en la traducción y con las revisiones. Igual en 8 meses lo terminé. Entonces, yo les di el texto traducido y ellos ya lo publican y me mandan una revisión para que yo lo corrija. Y están publicando. El pabellón de oro. Me lo apunto. Sí. Pues mira, sí. Sí, ¿algo más? Sora. Dime. Sí, pues mira, ahora que estamos hablando de los libros, te voy a preguntar qué libros japoneses, pero traducidos al español, que se puedan comprar aquí, recomiendas o cuáles son tus favoritos. ¿Qué libros japoneses traducidos al español? De literatura, dices, ¿no? De literatura, sí. No te refieres a un manual de hacer sushi ni nada de esto, ¿no? Si quieres recomendar alguno también, que seguro que hay alguien que le interesa. Hombre, hay muchos libros de gastronomía japonesa ahora que está de moda. Ahora, sí. ¿Qué joven como no sabe usar los palillos para comer? Todos, ¿no? Yo creo que... Yo me apaño. ¿Tú te apañas? Pues, sí, claro. Yo me apaño. Yo aprendí en Estados Unidos, cuando estaba allí, estudiante, que iba a un restaurante japonés porque era muy barato a comer y no sabía usar palillos. Entonces, siempre digo, para usar los palillos hay que tener 2 cosas. Primero, que no tengas tenedor ni cuchara y tener hambre. Y enseguida aprendes. Nada como la necesidad para incentivar el ingenio, ¿eh? Sí. Bueno, me preguntas de libros, Sora, pues mira. ¿El Palacio de Oro ya tenemos uno? Sí. El Pabellón de Oro, el pabellón de Oro. Pues mira, hay un libro muy bonito. Espérate, voy a enseñarte la portada porque es precioso. Lo tengo aquí, un momentito. Vale. Tenemos también, mientras regresa Carlos, pues un par de preguntas también preparadas. Tenemos también las preguntas del chat, no os preocupéis. Aunque no nos queda mucho tiempo de directo, ¿verdad, Sora? Porque llevamos ya 1 hora y tampoco es plan de retener a Carlos excesivo tiempo, ¿no? Aunque yo me lo estoy gozando, sinceramente. Yo estoy disfrutando un montón. Sí. Yo también. A mí las cosas estas de anécdotas y tal, ya sabéis que me gustan mucho. Es más, tengo por ahí apuntada la pregunta de anécdotas. Sí. En general. Esperamos también que en el chat lo estéis disfrutando. Porque yo creo que esta es una... Claro, cuando son experiencias vitales tan variadas, tantos años, tan intensas, me imagino también, pues estas cosas yo creo que siempre da gusto escucharlas, ¿no? Porque dices, la mayoría de nosotros que hemos estado siempre, ¿no? La inmensa mayoría del tiempo, pues en nuestra ciudad, que hemos hecho más, pues lo típico, de repente escuchar esta clase de experiencias, pues es muy enriquecedor. Ya tenemos por aquí otra vez a Carlos. Mira, vamos a ver. Un tocho. Toma. Fíjate qué bonita portada tiene. Me encanta. Está muy bueno. Se titula 1000 años de literatura femenina en Japón. ¿Onda? Todo lo que las mujeres japonesas han escrito desde la época preliteraria, cuando era transmisión oral. Sabes que en Japón, Sora, las mujeres, según se cree, opinión de antropólogos cualificados, las mujeres eran las encargadas de transmitir historias, leyendas, mitos, genealogías, poesías, plegarias, porque eran chamanas generalmente, tenían el trabajo de ser mediums con la divinidad. Pues antes de que la escritura llegara a Japón, que llegó el siglo V o VI de China, los japoneses tienen una literatura oral. Se transmitía de madres a hijas. Y había un gremio, se llamaba Kataribe, un gremio de recitadoras. Eran las mujeres con una memoria, no todo el mundo, no todas podían, de transmitir historias. Entonces, había una tradición preliteraria femenina muy fuerte, muy interesante. Y después, en la época de Heian, en el siglo X, XI, XII, escribieron obras de prosa maravillosas, todo de prosa intimista, diarios, obras de ficción.
cuando los hombres desdeñaban escribir literatura de ficción y escribían aburridas obras de historia, crónicas palaciegas, tratados de historia, cosas así. Las mujeres escribían cosas de las emociones del día a día. Entonces, este es un viaje de 2000 años de lo que las mujeres han aportado a la literatura. Lo escribí durante la pandemia, porque durante la pandemia, 2 años o por ahí, di 4 cursos online en Casa Asia, literatura femenina, diferentes épocas, y ahí se me ocurrió la idea y lo trabajé. Otro libro, mira, muy bonito, además tiene mucho de manga. El samurái barbudo. Es un libro precioso. Sí, qué chulo. El samurái barbudo de Koda Rohan, un japonés que no siguió las corrientes occidentalizadoras en literatura al final del siglo XIX y escribió como se hacía en Japón antes. Samurái barbudo, muy bonito libro este. Otro libro precioso, mira, una mujer, Diario de una vagabunda, de Fumiko Hayashi. Hayashi Fumiko, una japonesa, era hija ilegítima. Su padre les abandonó cuando era una niña, vivía con su madre como vendedora ambulante. Era tan pobre cuando llegó a Tokio, porque ya era de Kyushu, que tenía que dormir en los baños públicos. Hablo de los años 20, 30 del siglo pasado. Entonces, esas experiencias en forma de diario, pero escrito sin resentimiento, con mucho lirismo, son la trama de este pequeña joya. ¿Es autobiográfico o es ficticio? Sí, autobiográfico, es lo que le pasó a ella, ¿no? Entradas biográficas, pero que no tiene amargor o lo mal que lo pasó, los hombres se tuvo que prostituir, por supuesto, para poder comer. Cuando tenía 19 años, pues ya fue una escritora famosa a los 30, pero cuenta sus experiencias como vagabunda prácticamente en su primera juventud. Y tiene que ser muy descarnado, me imagino, el libro. Sí, descarnado, pero que no tiene sombra de crítica al sistema, ni de reivindicación feminista, ni nada de esto, ¿no? Escribe con ligereza, ¿verdad? En plan de, pues, esto es lo que me pasó, así era la vida, ¿no? Un poco sí, el contexto, me imagino. Sí, el libro está en Satori y traducido desde el japonés por Virginia Meza, que es una traductora mexicana que conocí yo en Tokio. Y el prólogo de Kayoko Takagi. Y después, un libro que he mencionado antes, que es un poquito referencia o manual, es este, que se llama Claves y Textos de la literatura japonesa. Es otro tocho de 600 páginas. Que para quienes les guste leer, ya es un libro ya poco académico. Donde hay, como digo antes, no es una colección de fechas y nombres, sino son referencias para apreciar la narrativa, incluyendo el manga, el cine japonés. Referencias históricas, culturales, religiosas, estéticas, para apreciar. Te da las claves, pues se llaman claves y textos. Pues aquí tenéis tarea, chicos. Sí. A mí me gusta mucho el primero. El primero, el de las mujeres, te va a gustar. El de las mujeres, ese me le tengo que apuntar. No sé qué portada tan chic tiene, ¿no? Por eso, a mí ya la entrada... Sí. Pues mira, de entrada ya la portada... Sora, ese para el próximo vuelo a Japón te lo llevas y ya tienes para el avión. Y ya tengo para el viaje. 613 páginas, ojo, ¿eh? Es un tocho. Jolín. Muy bien, chicos. Pues nada, ya son las 10. Me tengo que tomar mi infusión de salvia con limón para sudar y a ver si me curo el catarro mañana. Bien, pues Carlos. Muchas gracias por difundir, como diría aquel, en nombre de los dioses japoneses, os agradezco la difusión que hacéis de Japón. A ti, Carlos, la verdad es que ha sido un placer. Y yo como veo que tenemos algunas preguntas pendientes, que también Echar nos ha dejado algunas preguntas interesantes y algunas cositas muy más rápidas. Las contestamos. Sí, lo digo. No, venga, disparar. O sea, muy rápido. ¿Te refieres a los oyentes? Empiezo yo. Ariko Kawai pregunta, me gustaría saber qué opinas, de forma breve, de las editoriales que traducen con la IA. ¿Con la IA? La inteligencia artificial. Hostias, pues me pillas un poco en pelotas ahí. Sí, pues
Yo creo que vamos a ver, la traducción es un trabajo de sensibilidad personal y de sentimientos. Y yo no sé si las maquinitas pueden aportar este componente que para mí es básico. Una traducción es una recreación literaria. Y una recreación literaria hay que poner el corazón y los sentimientos. Las máquinas los tienen, a lo mejor en el futuro sí que los van a tener. Entonces me callo. Pero de momento yo creo que el corazón humano, con todas nuestras contradicciones y sentimientos, me parece que no puede sustituirnos. No sé si la cosa va por ahí, ¿eh? Sí, 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 sí. O sea, siento dar este punto de vista tan carca, ¿no? Pero es lo que yo pienso. No, pero tienes toda la razón. Luego Eso es verdad. hay dos preguntitas muy breves también. Sí, 1 minuto por cada pregunta. sí. Y Monkangu te ha preguntado antes, Carlos, que cómo ves de cercana la traducción del Genji Monogatari en castellano desde el original japonés. Bueno, del Genji ahí, además lo cuento en qué libro. Creo que en este lo cuento. Del Genji Monogatari hay 4 traducciones al español, por orden de aparición. Una incompleta en los años 40, fíjate, que se titulaba El romance de Genji, en editorial juvenil. Incompleta, o sea, son unos cuantos capítulos nada más. Después hubo 2 simultáneas el año 2005, una de la editorial Atalanta, titulada La historia de Genji, y otra editorial Destino, titulada La novela de Genji. Ambas desde el inglés. Y la segunda que he mencionado, la de la editorial Destino, titulada La novela de Genji, está traducida desde una versión mutilada hecha por Arthur Waley, un británico, en los años 20 del siglo pasado, o sea, hace 100 años, en donde este traductor, excelente traductor, pero claro, en esa época, si había, por ejemplo, un capítulo que era de contenido muy budista, no lo traducían, porque pensaban, no, esto no lo va a entender nadie, lo quito, ¿no? O si había un párrafo sobre los vestidos que era así muy farragoso, lo suprimía, ¿no? O sea, había un criterio de traductológico diferente del de ahora. Ahora queremos todo y queremos entenderlo y entonces no, entonces él suprimía capítulos enteros. Esta versión española se basa en una traducción mutilada, de saberlo, ¿no? La de la editorial Destino, en 2 volúmenes. La editorial, la edición que mencioné antes, en Atalanta, para mí es mejor, está también desde el inglés, de Royal Tyler, y es más didáctica y más fácil de seguir, y es completa, pero desde el inglés. Finalmente, en cuarto lugar, 5 años después, en el 2010, se publicó en Perú, en la editorial de la Asociación Peruano-Japonesa, por primera vez una versión completa desde el japonés, titulada El relato de Genji, la APG, Asociación Peruano-Japonesa. Yo tengo las 3 últimas que he mencionado. Para mí es la más estimable porque cumple el principio, para mí, ético de traducir desde el japonés. Es de 3 volúmenes. Lo malo de esta editorial, de esta edición, es que es un poquito difícil de conseguir, porque no sacar una tirada muy corta, pero a mí me parece la más estimable. Y eso. Por último, y ya que ya nos da un palo haberte retenido tanto tiempo, nos preguntaba el Monkangu, dice, por interés personal, ¿conoce autores japoneses de literatura infantil juvenil todavía inéditos en España que crea que deberían traducirse? Bueno, hay bastantes cosas, sobre todo de autoras japonesas de libros infantiles y juveniles. En este libro de 1000 años yo menciono unas cuantas, pero no sé qué autoras no han sido traducidas. O sea, no puedo responder esa pregunta. Sí que sé de algunas muy buenas que han sido traducidas, Te recomiendo, en este libro hablo de ellas. Pero de los otros no. Pues ahora sí que sí, perdona Carlos que te hayamos detenido 5 minutitos más. Muchas gracias de verdad por tu amabilidad. Por todas estas anécdotas que has compartido con nosotros. De verdad, yo creo que ha sido muy, muy enriquecedor. De hecho, es tan interesante que yo creo que hay alguna cosilla que se haya podido quedar en el tintero. Y yo creo que Sora estará de acuerdo conmigo que
Que siempre que quieras, que por supuesto que estás en tu casa y que si en alguna otra ocasión, pues si te apetece volver a pasar un ratito por aquí para seguir compartiendo experiencias y también contestar algunas preguntas más, también para que el chat también tenga la oportunidad de hacerte alguna pregunta más, pues yo te emplazo a que cuando quieras, si te parece, otro día, en otra ocasión, pues puedas pasarte otro rato por aquí, o incluso si quieres presentar también Algún un nuevo libro, trabajo, sí. un nuevo libro que hagas, lo que sea, pues que aquí también nosotros te damos una ventana para que nos puedas hablar de ello cuando quieras. Muchas gracias. Confianza. Pues gracias, ha sido un placer. Igualmente, de verdad que ha sido un placer, Carlos. Sora, por supuesto, también. Un placer haber estado este ratito también contigo. Un placer estar con los dos, sí. Me lo paso súper bien, se me ha hecho muy corto, ¿eh? La verdad que sí. Lo confieso. Y muchas gracias también al chat que habéis estado aquí también acompañándonos y que también habéis aportado preguntas. Os emplazo ya mañana a las 9. Ya sabéis que tenemos nuestra sección Dorayaki para dos, nuestra sección mañanera, en la que durante una horita pues hablamos un poquito de todo. Y ahora ya sí que sí, nada más, esto ha sido todo por hoy. Carlos, una vez más, muchísimas gracias. Te esperamos otra vez por aquí cuando quieras, de verdad. Un placer. Sayonara, sayonara. 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 Hasta luego. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Gracias a todos. Adiós.